qué es el arte? Una enfermedad. ¿Y el amor? Una ilusión. La religión, lo que sustituye de forma elegante a la fe. Eres un escéptico. Nunca. El escepticismo es el principio de la fe. ¿Quién eres tú? Definir es limitar. Muchas veces en la calle me preguntáis de quién es esa voz que abre y cierra recitando en la mayoría de nuestros videopodcasts. Y es la de mi compañero, nuestro compañero Víctor Barús, que es actor de doblaje y director de teatro. Y hoy le ha prestado su timbre, su poderoso matiz, ese matiz que tiene tan característico en su voz, a uno de esos incontables diálogos brillantes que aparecen en la novela El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, donde el escritor británico de origen irlandés reflexionaba con una profunda hondura filosófica en torno a los conceptos de arte y belleza. Qué obra de altísima calidad nos dejó Wilde y cuántos epigramas circulan por el mundo y utilizamos nosotros sin saber que pertenecen a Wilde. Ya sabéis, epigramas, esos mensajes breves, pequeños, que esconden un mensaje contundente, un pensamiento reflexivo. Por ejemplo, el arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira el arte. Bien podría ser de Wilde, pero no. Este epigrama pertenece a John Lasseter, uno de los fundadores de estudios Pixar. ¿Y qué viene a decirnos? ¿Qué viene a significar? Pues que la tecnología, desde luego, posibilita y potencia la creatividad artística, pero también que el arte tiene la responsabilidad ética de cuestionar los avances tecnológicos y, desde luego, que arte y tecnología van unidos, van de la mano en el avance sociocultural de nuestras sociedades contemporáneas. Si viajas a Tokio, o si has viajado recientemente, es visita obligada hoy por hoy el Museo TeamLab Borderless, que es seguramente el primer museo de arte digital que se abrió en el mundo. Eso sucedió en el 2018, donde ya no vas para mirar, para observar una obra de arte, sino que vas a habitar una obra de arte. En este museo digital y en otros que han ido surgiendo a lo largo y ancho del planeta, las fronteras entre tecnología, arte y espectador se han desdibujado del todo. Hoy por hoy, el arte no solo se observa, podemos adentrarnos dentro de él. Apenas terminaba el año 2024 cuando la prestigiosa galería de subastas Sotheby's subastaba el primer cuadro realizado con algoritmos de IA por un robot humanoide, un robot de nombre Aida, que además está representado en una mujer de pelo corto que viste con camiseta blanca y unos tejanos y que generó, después hablaremos de la diferencia entre crear y generar, que generó el cuadro Retrato de Alan Turing, seguramente con un mensaje pues ahí muy claro en referencia al padre de la computación y pionero de la informática moderna. Y por cierto, acabo de recordar que Alan Turing está en nuestro episodio 1, ve y escúchalo porque es interesantísima tanto su obra como su proyección artística. Y artistas como la cantante y compositora islandesa Björk, que recientemente ha colaborado con nuestra Rosalía en el álbum Lux, lleva décadas intentando compatibilizar, intentando hacer convivir a la sensibilidad artística y creativa con la tecnología, sin enfrentarlas, sino haciéndolas convivir. Hoy, cuando la IA produce miles de imágenes por segundos, la pregunta ya no es ¿qué hace la tecnología con el arte? Desde luego lo posibilita, lo potencia. También sabemos que la tecnología ha democratizado nuestro acceso al arte como hace unas décadas era impensable. Ya no tengo que viajar a Viena si quiero ver el beso de Gustav Klimt, ni a Oslo si me interesa ver de primera mano el grito de Munch. Tampoco tengo que coger un vuelo a Milán si quiero ver alguna obra de Leonardo da Vinci. Y desde luego no tengo que comprar tickets en el Instituto de Arte de Chicago si quiero ver la obra de Hopper que personalmente tanto me gusta. Fijaos, esto que antes estaba destinado a las academias, a los museos, a las galerías, a las instituciones culturales de alto valor, hoy está ahí, al acceso de cualquiera, en la habitación de casa, en el salón de estar. Pasamos velozmente las imágenes y, sin embargo, aquí en Érase una red,
nos hacemos esta pregunta. ¿No hay algo profundamente humano en detenerse frente a una obra? ¿En mirar? Estás escuchando el episodio número 14 de Érase una red y sí, hoy se lo vamos a dedicar al arte y a la tecnología. Soy Silvia Salgado y ya sabes que este podcast lo creamos y lo producimos en JAI Coruña y que hablamos con invitados tecnólogos y científicos y humanistas en torno a temas que nos interesan y lo hacemos siempre partiendo de un texto literario. Hoy hemos escogido El nervio óptico de la autora argentina María Gainza, un libro singular, muy bello, un libro que está hecho de miradas en torno a cuadros y a los artistas que los pintaron, pero también de una mirada en torno a la narradora, en torno a su intimidad, a su entorno. En este libro se entreteje vida y arte y, en fin, como la tecnología ha cambiado nuestra forma de no solo de crear arte, sino también de producirlo, de apreciarlo, de valorarlo, como surgen importantes dilemas éticos en torno a la autoría y a los derechos de propiedad intelectual. Y muy en especial, como hoy, ante tantas imágenes, resulta tan difícil que haya una sola que nos atraviese, hemos invitado a nuestro estudio de Érase una red a Manuel Meijide, director de Mundos Digitales, y al pintor y reconocido artista gallego Roberto Díaz. Enseguida hablaremos con ellos. A ellos les voy a preguntar si el arte generado por una IA es una prolongación del arte humano o estamos ante un nuevo paradigma creativo. Voy a preguntarles si es posible el arte sin conciencia, sin alma, y qué queda todavía de eso de irrepetible que tiene la mirada humana. En un segundo, antes dejadme que os reseñe este libro. El nervio óptico es un libro, como os decía hace un momentito, un libro singularmente bello, que hibrida narrativa, ensayo y crítica de arte. Se publica en Argentina en el año 2014 y llega a nuestro país, llega a España en el año 2017 de la mano de la editorial Anagrama. Se ha convertido en un libro de culto. Está traducido a incontables idiomas y no soy capaz de deciros las ediciones que tiene este libro, que se estructura en 11 capítulos que hacen referencia a 11 cuadros y a sus artistas, a los artistas que los pintaron. Y nos viene a decir algo así como que mirar un cuadro no es un ejercicio distante, que está atravesado por la biografía, por la vida, por las emociones, igual que pintar un cuadro está atravesado precisamente tanto por el contexto social y vital de sus autores, ¿no? Cuando miramos un cuadro, nuestra visión, nuestra percepción es íntima y personalísima. En el nervio óptico, como os decía, aparecen 11 cuadros y artistas que van desde Courbet a Rousseau, a Fujita, a Toulouse-Lautrec, a Rothko, y todos ellos con una historia personalísima, con cuadros que nos quieren contar una historia, aunque fijaos, creo que a María Gainza no le interesaba tanto contarnos qué querían decir esos cuadros, cómo nos sentimos nosotros cuando observamos esos cuadros. Porque, y creo que es lo más importante, el arte no solo se observa, sino que también nos observa a nosotros. Y precisamente de ahí nace una pregunta para este episodio. ¿Qué sucede, qué ocurre hoy con el arte en un momento donde también las máquinas producen imágenes? ¿Cómo las miramos? ¿Las miramos igual? ¿Las percibimos igual? ¿Qué importa? ¿Exclusivamente la estética del cuadro o también nos importa su intención y su significado subyacente? Bueno, de estas y otras cosas hablamos ya con nuestros invitados. Bueno, pues ahora sí, empezamos esta conversación en torno a arte y tecnología. Es un placer tener aquí en el estudio de Érase una red en JAI Coruña a Manuel Meijide. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Eres CEO de Ilux, que es una empresa TIC que trabaja muchas cosas, pero entre ellas trabajas en torno a la visualización de arte y patrimonio. Y eres director de Mundos Digitales. Te tenemos aquí como tecnólogo para que nos des tu visión en torno al arte y a cómo influye la tecnología en él, aunque sé que también vas a dar tu visión como ciudadano de a pie, como
con ese espíritu crítico y humanista que tienes. Y hola Roberto. Buenas. Roberto Díaz, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, es un placer también tener aquí con nosotros a uno de los artistas y pintores de referencia que tenemos en nuestra comunidad en Galicia, con esa obra que tienes además repartida a lo ancho y largo del planeta. Pues muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos, cómo compaginamos vuestras dos miradas. Voy a empezar contigo, Roberto, y voy a empezar, fíjate, leyendo un fragmento del libro de María Gainza, que dice así: el primer gran flechazo ocurrió en la adolescencia. Me enamoré de una marina de Courbet que vi en un documental y decía, como pintor, escribe, Courbet era territorial e instintivo como un perro. Y de ahí viene mi primera pregunta y es, si tú recuerdas como artista, como pintor, Roberto, ¿qué cuadro te produjo a ti como ese síndrome de Stendhal, podríamos decir, ¿no? A ver, hay muchísimos. Es como decir qué canción es tu favorita, ¿no? Pero, a ver, yo me quedo con dos. Uno es el Papa Inocencio X, pintado por Velázquez en 1650. Me parece el mejor retrato que se ha hecho en la historia para mí. Y luego, pues, un cuadro chiquitito de Ramón Casas, que es un impresionista catalán del siglo XIX, que está pintado en 1890, que se llama Plein Air, que es una escena al aire libre de una chica tomando un café. Me parece sublime. Ese es el típico cuadro que me hubiese gustado pintar, ¿sabes? Cada vez que lo veo digo, ¿por qué no lo pinté yo? ¿Por qué no lo habré pintado yo? Pero bueno, sí. ¿Y los visitas con frecuencia? ¿Los vas a ver con frecuencia? No, el de Plein Air sí que lo pude ver porque, bueno, estaba en el MENAC de Barcelona. Yo viví muchos años en Cataluña y sí que tuve la oportunidad de verlo. Lo que pasa es que cuando lo ves al natural te choca el tamaño, ¿no? Porque es súper pequeñito, es de 55 por 40, una cosa así. Claro, tú los ves en foto y te los imaginas grandes, ¿no? Pero cuando lo vi la primera vez sí que me llamó la atención de lo pequeño que era, ¿no? Porque la figura al final, la figura puede medir 12 centímetros. Y es un cuadro de esos que dices, ¡guau, qué maravilla! Reúne todo lo que para mí tiene que tener una pintura. ¿Qué tiene que tener para ti una pintura? Buena composición, porque yo vengo del mundo del diseño, yo soy diseñador gráfico. Limpieza, alma, los colores que estén compensados. O sea, reúne 4 o 5 características que para mí lo hacen casi perfecto. Decía María Gainza, escribía sobre Courbet que era un pintor territorial e instintivo. ¿Qué tipo de pintor, qué clase de pintor eres tú, Roberto? A ver, yo soy un pintor que necesita pintar. O sea, de hace unos años me di cuenta de que es algo que tengo que hacer. O sea, lo hice ya desde hace muchos, pero claro, yo me fui a Cataluña en el 2005. Por un tema familiar me tuve que ir a Cataluña y bueno, me ofrecían un buen trabajo dentro del mundo del arte también, pero completamente diferente. Entonces, bueno, accedí, pero en esos años donde estuve en Royal Talents, que fui el responsable técnico de producto de la empresa más grande de productos de Bellas Artes, pues bueno, estuve 5 años, hice cosas chulísimas, pero ahí ya me restó horas de pintar, ¿sabes? Entonces ya no tenía la producción que tenía antes. Cuando me fui de Talents, pues me surgió la oportunidad de ser director de un museo. Bueno, fueron 2 años muy bonitos, pero también me restó tiempo de pintar. En paralelo empecé un proyecto con mi ex socia de decoración artística a medida. ¿Qué pasa? Que eso era 24/7. Era como... yo ya es que no podía ni pintar. Me di cuenta cuando empecé a echar de menos. Es cuando dices, hostias, aquí pasa algo, ¿no? O sea, no echar de menos en el sentido de me apetece un helado, no. Era un echar de menos de que, por ejemplo, se te muere alguien, echar de menos a esa persona, ¿no? Es como si una parte de mí se hubiese apagado. Y había algo que me decía que, Robert, no eres el mismo, o sea... te dedicas al arte de otra manera, pero no. Entonces, bueno, vendí la mitad de la empresa, volví para Galicia y empecé de cero. Entiendo que toda esa trayectoria vital que narras, sí, así como pues, lo cuenta también en torno a diferentes artistas, María Gainza en el nervio óptico, ha influido en tu manera de pintar. Absolutamente. O sea, yo cuando de Cataluña la luz era diferente. O sea, yo lo noté mucho porque tú ves mi obra del año 97 en adelante hasta el 2003, 2004 son colores más grises, los azules más apagados. Yo volví con amarillos, ¿sabes? Con una luz muy potente. A mí el Mediterráneo me
Me marcó mucho Cataluña en general, pero sentía que tenía que volver a Galicia. Y eso que preguntabas, ¿qué tipo de pintor soy? Pues, a ver, yo me considero un pintor clásico porque hago figurativo. O sea, no invento la rueda, al final hago imágenes pues como hacía cualquier pintor del siglo XVIII, XIX, pero sí con un toque más del siglo XXI, porque sí que en determinadas cosas uso tecnología. Bien. Manuel, voy contigo. Está contando un poco, me gusta que haya ido Roberto un poco a su vida, a su biografía, ¿no? Que sea su biografía más, su vida más cercana, ¿no? Más próxima, ¿no? De estos últimos años, ¿no? Porque me pregunto y te pregunto si puede existir arte sin esa biografía, sin conciencia. ¿Puede existir arte sin conciencia o arte sin alma? ¿Qué es el arte para ti? Yo creo que no, es una opinión muy personal, pero definiciones sobre el arte hay muchísimas, de todo tipo. Para mí el arte es algo que te emociona, algo que trasciende a lo habitual, algo que de alguna forma te marca como creador o te marca como espectador. Y aquí es ese binomio que el arte es de la parte del artista, de cuando genera algo con una situación en un momento determinado, por un motivo, por una situación personal, o por otro lado es el del espectador que percibe en su contexto, que es completamente diferente y particular para cada uno en su momento, cómo percibe esa obra. Incluso, por lo menos en mi caso, la misma obra la percibo distinto pues teniendo 20 años, que teniendo 30, que teniendo 50. Y eso es algo que yo creo que hay que valorarlo mucho. O sea, yo, por ejemplo, a mí me pasó de que me gusta la arquitectura, he ido mucho a la Catedral de Santiago y tenía una visión, bueno, pues vamos a decir así, obviamente admirando la construcción, pero tuve la fortuna de poder tener un proyecto donde teníamos que rodar en la catedral, solo se podía rodar por la noche y nos pasamos 3 noches en la catedral. La experiencia que tienes viviendo una catedral para ti solo de noche es algo que por mucho que lo cuentes hay que vivirlo. Es como cuando alguien dice, cuando tengas un hijo lo entenderás. Efectivamente, hay que tener un hijo, a los sobrinos los quieres mucho, pero cuando tienes un hijo te cambia la vida. Pues es la misma estructura, la misma arquitectura, pero a partir de ese día yo la he visto con otros ojos. Con lo cual, en ese sentido, creo que también influye mucho la percepción por parte del espectador de lo que es una obra de arte, porque creo que al final son sentimientos y los sentimientos varían. El arte atravesado un poco en su totalidad por nuestras emociones, ¿no? Eso nos lo deja muy claro el nervio óptico. Manuel, voy a hacerte una pregunta un poquito más técnica. ¿Tú crees que el arte que generan la IA hoy en día, ¿no? es una prolongación del arte humano o estamos ante un nuevo paradigma creativo? Y cuando te pregunto esto, lo hago poniendo el foco sobre todo en que cuando apreciamos esa percepción que podemos tener de una obra de arte, cuando apreciamos el arte no lo hacemos solo en términos estéticos, sino también entiendo en función de un significado, de una intencionalidad, ¿no? Y de ese significado que nos quiere transmitir la obra de arte, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que la inteligencia artificial, como cualquier tecnología, yo la considero un medio, no un fin en sí mismo. En ese sentido, creo que es importante separar el generar de crear. A través de prompts, a través de distintos formatos, puede generar una IA, contenido, ya sea textual, de imagen, pero al final, de verdad, el que crea es el ser humano. Con estos sentimientos que hablábamos antes, son los que los pones para ofrecer, para generar y para recibir. La IA es un reflejo de lo que es el ser humano en su totalidad. Más o menos desvirtuado, dependiendo, pues en muchos casos, de la base de datos que se utilice, pero es un reflejo del ser humano. Pero cuando genera algo, no está sintiendo, no tiene alegría, no tiene amor, no tiene memoria, y eso es algo que para plasmarlo en arte, eso afortunadamente eso está reservado solo para los humanos que tienen un contexto que extralimita los conocimientos que pueda tener cualquier base de datos. Si ya no solo nos vamos a la IA generativa, a la imagen, y nos vamos pues más a la parte del lenguaje natural,
Una IA puede hacer pues un guión de una película, pues lo puede hacer. Tener la retranca gallega que tenemos, no lo puede hacer porque eso es innato a la persona humana, pero sí nos puede ayudar mucho, sí nos puede facilitar tareas, sí nos puede de alguna forma esos pasos más arduos, más mecánicos. Eso es algo donde la IA sí que tiene mucho que aportar para que el humano sea el que de verdad pueda crear en las mejores condiciones posibles. O sea que me vienes a decir con esto que acabas de contarnos que la IA no crea. La IA puede generar, pero no crear. Crear es algo totalmente inherente al ser humano. Yo creo que sí. Desde mi punto de vista, crear implica muchos sentimientos, implica muchos aspectos que son única y exclusivamente humanos, que nos ayuda a trasladar, a generar o a plasmar eso, por supuesto, como otras muchas herramientas. Cuando salió la fotografía decían que se acababa la pintura, cuando vino el cine que se acababa la fotografía, y así sucesivamente. Y no ha cambiado nada. Y detrás de una película tiene que haber un gran director, tiene que haber unos grandes artistas, actores, tienen que tener ese talento propio que hoy en día, aunque ya se empiezan a utilizar esos gemelos digitales humanos, al final falta la interpretación humana, que es más, muchas veces y en muchos casos no es capaz de repetir una secuencia igual 2 veces. Y ahí está lo bueno, ahí está la diferencia entre una máquina o un algoritmo y el humano para crear. Bien, gracias Manuel. Roberto, lo que está claro es que como seres humanos sabemos enseguida, en cuanto contemplamos una obra de arte, si nos gusta o no nos gusta. Y me pregunto, ¿qué es lo que hace realmente? ¿Qué crees que hace que realmente nos guste más una obra de arte que otra? A ver, el sentimiento de una obra, pues sí que lo puedes apreciar, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final está un poco también quién la mira, ¿no? Al final de las obras que hago yo estoy yo, las pinto con mis días buenos, mis días malos, pero a ti te puede decir una cosa completamente diferente cuando la ves, ¿no? Cuando está creada. Entonces, bueno, yo creo que al final el sentimiento de una obra no está en la obra, está en la persona que la ve. O sea, yo, por ejemplo, claro, hay libros que leí hace muchos años y en mi momento vital de aquella, pues me dijeron muchas cosas, ¿no? O sea, me dijeron, por ejemplo, me acuerdo uno cuando me operaron hace 13 años que me maravilló, ¿no? Cosas que los nietos deberían saber, de Mark Oliver Everett. Fue un libro que para mí fue maravilloso en ese momento. A lo mejor lo leo ahora y no me dice nada. Algo me diría, pero no igual, ¿no? Igual que películas, los In Translation me maravilló en su día también. Me pareció una película exquisita, ya por la música, la luz, los enfoques, todo. Y ahora a lo mejor no. Y a lo mejor leo tu libro ahora, el último, y me maravilla, y dentro de 5 años no. Yo creo que está eso, en las personas, ¿no? Cómo lo ven a la obra al final, no la obra en sí. Vital, ¿no? Claro, sí. Bueno, esto es verdad que además lo hemos estado comentando al principio, que está totalmente atravesado, ¿no? por tu experiencia vital. Claro. En el momento. Cuadros, por ejemplo, que pinté, me acuerdo, a ver, yo en mi carrera he hecho, no sé si 500 obras ya, y me acuerdo perfectamente de la historia de cada cuadro, o sea, el momento que estaba pasando, dónde lo hice, cómo lo hice, qué música estaba escuchando a veces. O sea, es una cosa que me queda muy marcada. Entonces, a lo mejor lo que me decía a mí un cuadro en el 99, ahora mismo no me dice eso, porque yo estoy viviendo otro momento vital, ¿sabes? Como yo lo comparo con los hijos, ¿no? Porque los hijos, no, si son de los mismos padres. No son de los mismos padres, porque yo no soy el mismo padre a los 30 años que a los 40 años. Por ejemplo, mi hijo mayor, ¿no? Que ahora tiene 22. No crié a Hugo igual cuando Hugo tenía 5 añitos que cuando Ciro tenía 5 años, porque yo ya era otro. Yo ya era una persona que tenía 30 y muchos años, con otras experiencias. Entonces dicen, no, los hijos son iguales porque son de los mismos padres. Pues no, porque son padres en diferentes etapas, con diferentes vivencias, pues con los cuadros igual. Con el arte igual. O sea, yo ahora mismo pinto a lo mejor con otro sentimiento, otra experiencia, y bueno, si hay un espectador que al final lo pueda notar, de maravilla. Pero bueno, que eso depende mucho el momento vital de cada persona en cada momento. Manuel, ¿tú crees que el ojo humano, tú crees que yo puedo percibir a simple vista, diferenciar una obra que está hecha de manera orgánica, creada de manera orgánica, de una obra que está hecha con algoritmos? A día de hoy empieza a ser muy difícil distinguirlo, muy difícil. De hecho, hay pues modelos de IA generativa que realmente tú le pides un
prompt, le metes un prompt de un fotograma de Star Wars y lo clava. Y no nota el ojo, vamos a decir así, a no ser el súper sofisticado, no nota esa diferencia. Pero eso no quiere decir, volvemos a lo de antes, que pueda crear como un hombre. Puede generar y lo va a hacer muy bien porque está muy entrenado. Pero eso no quiere decir que al final las obras se puedan de alguna forma catalogar por humanas o no humanas. De hecho, por ejemplo, unos premios que se daban, los más importantes del mundo de arquitectura digital, hubo un año donde se presentaban pues 4.000 o 5.000 obras, pasaron un sistema de IA para valorar cuáles iban a ser las ganadoras. Y me parece que de 8 acertó 6. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para valorar una obra como ganadora, analiza la luz, analiza la composición, analiza los elementos, pero lo hace de una forma automática, lo hace por el aprendizaje que tiene él, no porque tenga una capacidad artística para poder realizarlo. Viene a ser como una especie de un espejo humano de lo que hacemos. Pero por otro lado también entramos en esa espiral de que en los últimos años con diferencias han generado muchísimas más imágenes que en toda la historia de la humanidad. Los primeros modelos de inteligencia artificial se basaban única y exclusivamente en obras generadas por humanos. Llega un momento donde empiezan a entrar en bucle todas esas obras, que muchas de ellas pues, tienen bastante calidad que desear, y empieza, como si dijéramos, a desvirtuarse a sí mismo el modelo, con lo cual al final, si no somos capaces de reorganizarlo de alguna forma, eso cada vez va a ir a peor, degenerándose, y entonces ahí es donde tenemos que empezar a cuidar lo que es humano y lo que no es humano. ¿Quién es el autor de una obra que se hace con IA? Esa es una muy fácil pregunta y una muy difícil respuesta. Ahora mismo se están empezando a poner ya las bases de una legislación rigurosa en el ámbito de la IA, que hasta ahora, bueno, pues esto fue un tsunami que nos llegó a todos. Y además en todos los ámbitos, porque de hecho yo me acuerdo, a medida que iba entrando la IA en determinados sectores, revolucionaba ese sector. Pero había otros que decían, bueno, y los artistas decían, al arte nunca va a llegar. Y no es que llegó, es que lo inundó todo. Entonces, ahora se generan tal cantidad de contenidos con IA que sí o sí se tiene que empezar a regular. ¿Qué vienen con la normativa del AI Act para Europa? Que las obras solo tienen copyright si tiene una intervención humana muy alta. Eso, de alguna forma, viene a poner negro sobre blanco sobre la legislación. Lo que pasa es que también tiene una parte de incertidumbre, es cuánto es una parte muy importante. Ese porcentaje en una creación artística, ¿cómo lo mides? Es muy difícil llegar a decir una obra que está hecha con una intervención importante humana, tiene derechos de autor, una que metes un prompt y dices hazme un guión para una película, esa no tiene derechos de autor. Lo que pasa es que lo difícil es discernir esa línea que cada vez ese gris es más amplio entre qué está hecho por un humano y en qué porcentaje está hecho. Pero a día de hoy, para que una obra tenga copyright y derechos de autor, tiene que tener un porcentaje de intervención humana muy alto. Yo quería preguntarte si una IA se puede ser considerada autor, o sea, la IA, ¿puede ser la IA autor? Y entonces me fui a la OMPI, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y leí que establece que solo una persona, la palabra es persona, puede ser autor de una obra creativa, ¿no? ¿Tú sabes si las leyes de propiedad intelectual están adaptándose ya a este tipo de obras o vamos muy atrás? Las dos cosas. Están intentando sí. adaptarse, sí. Pero vamos muy atrás. O sea, cosas que hasta hace muy poquito tiempo nos parecían obvias, como son el respetar copyright, los derechos de autor, la propiedad intelectual, es algo que con la IA se ha pasado por encima y ahora se está empezando a dar cuenta de que todos esos derechos hay que tenerlos en cuenta. Hay que construir modelos que estén respetando los derechos de autor, el copyright, y ahí, bueno, pues yo desde mi visión creo que lo que es clave para nosotros es empezar a plantearnos la gobernanza tecnológica. No solo legal, esa por supuesto, pero la gobernanza tecnológica, es decir, plantear hacernos nuestros propios modelos fundacionales, que tengamos una independencia
de algo tan importante como es una tecnología como la de la inteligencia artificial, que no dependamos ni de los americanos, ni de los chinos, ni de nadie. Porque esto es tan cambiante que mañana te cierran el grifo, te suben al triple los costes, porque la gente piensa que la IA es gratis. La IA es gratis en un primer momento. Cuando la empiezas a utilizar de verdad, de forma, vamos a decir así, intensiva o profesional, requiere unos costes energéticos muy elevados y ya no empieza a ser gratis. De ahí tenemos que nosotros tener nuestra independencia, ir a modelos quizá no tan ambiciosos, quizá no tan amplios, no que sean capaces de hacerte un cuadro de Velázquez y que te dé la receta de la paella, pero que sí solucione pequeños problemas, pero que son los problemas que cada uno puede tener. Eso es sostenible, eso es autónomo y eso es un poco el camino que creo que debemos de llevar con la IA, porque si lo hacemos con esos pasos vamos a tener en cuenta a los autores y vamos a tener en cuenta a sus derechos y todo el mundo va a salir beneficiado dentro de esa cadena productiva, que yo la veo positiva siempre y cuando esté en un marco legal y ético. Roberto, estuve hace muy poquitos días en tu estudio y ya me comentaste que una obra, yo te pregunté, ¿estas obras que pintas son fruto de la inspiración? Y me dijiste que no, que influyen muchas otras cosas, ¿no? A ver, la inspiración, como decía Picasso, te tiene que coger trabajando, ¿no? Pero, a ver, yo no creo en la inspiración, básicamente. Creo en una línea de trabajo que sea coherente. O sea, yo llevo haciendo, digamos, no el mismo cuadro, ¿no? Como dice mucha gente, no, siempre haces el mismo cuadro, no. O sea, que llevo 30 años trabajando en un concepto. Ese concepto, pues, no me gusta apartarme de él para nada porque es el que me ha dado reconocimiento, éxito, entonces se me reconoce por ese tipo de pintura. Pero ¿cómo llego a ese tipo de pintura? Ese tipo de pintura llego por mi experiencia vital. O sea, yo cuando eres joven, pues, o pequeño ya, pues reúnes unas vivencias, pues unos gustos, gente que te aporta esto, que ya vas justo con ella. O sea, es un cóctel, ¿no? Que cuando lo vas juntando, pues va dando, digamos, un estilo, ¿no? Y bueno, yo me refugio ahí. O sea, yo cuando quiero buscar una imagen que me gusta, recurro a ese saco que tengo ahí metidas mil cosas y siempre sale algo, ¿sabes? Entonces siempre soy un conejo de la chistera, siempre hay algún recurso que haga para tirar de la siguiente obra. O sea, Y implica también, imagino que debes tomar muchas decisiones cuando te planteas por primera vez empezar sobre un lienzo en blanco, ¿no? Desde el tema hasta el formato, claro, hasta la técnica que vas a utilizar. La técnica influye muchísimo, es básico. O sea, yo, por ejemplo, el 80% de mi obra es óleo. El óleo lo que me permite es llegar a conceptos o a sitios donde no llegaría con otras técnicas. O sea, el óleo me permite, digamos, entre comillas, hacer lo que quiero. O sea, tengo una técnica ahora mismo muy pulida y con el óleo sí que llego, con otras no tanto. Entonces, si yo tengo que hacer, por ejemplo, una figura realista, formato mediano tirando a grande, ya me decanto por el óleo. Yo ya sé, ahí ya lo tengo muy claro. Si tengo que hacer una cosa más fresca, pues para una portada, para una ilustración, lo que sea, yo ya sé que tengo que utilizar otro tipo de técnicas como el acrílico, el grafito, la acuarela. Entonces, bueno, sí, la técnica define mucho cómo lo vas a hacer. El formato, bueno, el formato también. O sea, al final también depende si estás trabajando por una exposición o por una serie determinada de cuadros. Yo cuando hice Los Titanes en el 21, que eran todas figuras de 2 metros, figuras reales, el lienzo eran 2 metros, las figuras de 1,80 m. Claro, ahí ya sabía que toda esa serie iba a ser en formato grande. Hay gente que dice, tan grande, qué complicado. No, para mí es más fácil pintar en grande que en pequeño. No es lo mismo pintar una mano o una cara a tamaño real, porque el ojo a tamaño real son como 4 centímetros, que pintar un ojo, sabes, que sea de 1,5 centímetros es más complicado. O sea, entonces, para mí trabajar formato grande es más fácil. Entonces, ¿qué determina el tamaño, la técnica? Pues es un poco eso, lo que quieras expresar, ¿no? Si es una expo de formato grande, pues ya sé que es formato grande, pero bueno, si es una figura normal, donde aparece todo el cuerpo, pues menos de 60 centímetros no la puedo hacer, porque si no, el pie me diría 3 y me es muy complicado, la verdad. Ya con estas edades que tenemos, pues con la presbicia, pues ya te cuesta más. Pero sí, la técnica determina muchísimo todo. Y la técnica, ahora que hablamos de esto, ¿es para ti
Más allá de un lenguaje y más allá de una herramienta, puede ser también un límite o un potenciador. A ver, los límites, ¿no? Como hablábamos un día en el estudio, sí que hay límites, yo tengo muchos. A ver, yo tengo un límite muy grande que es soy daltónico. Eso ya... A ver, es una cosa que tengo asumida porque llevo toda la vida con esto. Entonces, para mí no es un problema. Esto sé que no lo sabe mucha No lo sabe gente nadie, que te o sea, lo sabe mi familia, Saulo. Pero bueno, a ver, a estas alturas del partido ya me da igual, ¿sabes? Con la obra que tengo y la carrera que tengo me da igual. Pero no lo veo como una limitación, lo veo al final como una anécdota, ¿sabes? No me influye, o sea, la gente cuando ve un cuadro mío no sabe que lo ha pintado una persona daltónica, porque no se nota, porque, a ver, yo la teoría del color la sé perfectamente. Ahora, si me quitas el nombre de los tubos me matas en algunos colores. También depende mucho de la luz, ¿eh? Yo si la luz es blanca, veo mejor. Si la luz es más tenue, hay tonalidades que yo patino bastante, o sea... De hecho, tengo que alguna gente que está a mi alrededor, oye, ¿esto cómo es? ¿Qué color es este? Al final sí que es una limitación, pero yo no lo veo como una limitación, lo veo como, bueno, parte del juego, una anécdota que también me hace, ¿sabes? Me hace que sea mejor. Te dota de otra sensibilidad. De otra sensibilidad y mi paleta, pues sí, tú que has visitado mi estudio, pues tengo cientos de colores, todos ordenados porque me gusta el orden, pero si al final uso 8 o 10, ¿no? Sé llegar a determinados colores manejando mi paleta. También mi paleta es muy característica porque tú ves mis cuadros y siempre hay colores que aparecen, ¿no? Pero bueno, eso, el ocre amarillo, el sombra tostada, el amarillo cadmio... Bueno, son colores que no faltan, ¿no? Claro, yo como controlo mucho de materiales, lo que hablábamos antes de los cuadros, si influye el material... A ver, esto es un mundo tremendo, porque yo estoy en Royal Talents y claro, cada color tiene su composición. Funciona de una manera. No es lo mismo un amarillo cadmio con un amarillo permanente, porque los cadmios son más puros, la pigmentación es mucho más potente, domina más si haces, por ejemplo, si echas cadmio, la misma cantidad, y de un amarillo cadmio y amarillo permanente la misma en un blanco titanio, por ejemplo, domina muchísimo más el cadmio. Es más cubriente, pero cada color tiene sus propiedades en el óleo. Esto es como alquimia pura, es una maravilla, es química. Y llegar a controlar eso, con sus tiempos de secado, con su potencia de color, que influyen unos más que en otros, bueno, es una maravilla, es como estar en un laboratorio. Y eso me fascina también. Yo, de hecho, muchas veces en mi taller doy masterclasses ya no de técnica, ¿no? Sino de entender los materiales. Porque es como si eres arquitecto y no como se hace una casa, ¿no? Pues si no entiendes para qué es el ladrillo, para qué es la argamasa, para qué es esta madera. Si no sabes de materiales y te pones a hacer una casa, pues con las bellas artes igual. La gente hace cuadros, vende cuadros y las galerías los venden sin ningún tipo de certificado. Es una cosa que a mí me pone malo, porque al final estás comprando una cosa que vale mucho dinero y no sabes con qué está hecho a veces. Y si está hecho, pues si se ha hecho se ha mezclado bien con este aceite o con este aglutinante, bueno, no te dan certificado de nada. Entonces yo sí que lo cuido mucho. O sea, es una cosa que en el proceso artístico lo tengo muy presente siempre. O sea, desde que compras el lienzo, de hecho hasta compraba las telas y las imprimaba yo. Pero si compras un lienzo ya de calidad, pues me gusta controlar el proceso, todo. O sea, hasta que lo barnizas, porque según el barniz también es diferente, los tiempos de barnizado son diferentes, o sea que es un mundo. O sea, el mundo de las bellas artes, de los materiales, me encanta. Entonces, bueno, sí que mezclo esas dos cosas, el artístico y el tema de materiales. Entonces, bueno, sí que influye eso. Los materiales influyen muchísimo en el tema de la obra. Al final estás hablando también de técnica y tecnología, no dejas de estar aplicando. Pero, bueno, artesanal, digamos. Artesanal, sí. Artesanal, pero que ahora se hace a nivel mecánico, claro. Yo tuve la suerte de ir muchas veces a Holanda, a la fábrica de Royal Talents, que aquello es es por aventura. Ves ahí los sacos de pigmento, todos. Que el pigmento es para todos igual. O sea, tú si tienes, por ejemplo, un azul cobalto, el pigmento de azul cobalto, con ese pigmento puedes llegar a hacer una acuarela, un acrílico, una témpera, un óleo. Lo que cambia es el aglutinante. Digamos que el aceite o lo que va dentro de la pintura. Ahí es cuando te das cuenta de que, qué maravilla, ¿sabes? Llegas allí y a mí me fascina ese mundo. El tema del material. Es un mundo, ¿verdad, Manuel? Sí. Es un mundo. Y con los pinceles y con las telas y con, bueno, es una maravilla. Manuel,
¿Tú opinas que la tecnología pueda estar estandarizando tanto nuestra creatividad como nuestra sensibilidad, como nuestra mirada? ¿O no? ¿O la está potenciando? Yo creo que pasa un poco las dos cosas. Por un lado, ahora tenemos tantos canales, tantas posibilidades de acceder a la información, y todos esos canales y toda esa información viene gestionada por detrás de inteligencia artificial que detecta lo que nos interesa, nos enseña lo que nos interesa y lo que les interesa a ellos que veamos, y al final eso, de alguna forma, lo que hace es que terminemos consumiendo mucha información y muchos contenidos homogéneos, casi todos los mismos, en la medida de lo posible. Pero al mismo tiempo, todo ese abanico de posibilidades que dan las nuevas tecnologías, los nuevos canales, donde hoy en día, como no captes la atención de alguien en 2 segundos, pasan al siguiente, y eso es muy duro, es algo que te permite acceder a un montón de información. Democratizarlo, como hasta ahora, no se podía. Con lo cual, por un lado, sí que es cierto que podemos caer, vamos a decir, en esa estandarización porque a todos nos enseñan lo mismo, vamos hacia la misma línea para que se creen estándares, tanto visuales como de cualquier ámbito, pero al mismo tiempo esa capacidad que tenemos de acceder a mucha información nos permite, bueno, pues tener una libertad, inspirarnos, hacer cosas que hasta ahora no podíamos, donde ya no solo tenemos que copiar lo que hay, sino que podemos crear expresiones nuevas. Por ejemplo, pues a través de sistemas de realidad virtual podemos, iba a decir pintar, pero puede ser pintar, puede ser esculpir, puede ser bailar, puede ser expresarte para crear obras de arte, que hasta ahora no se podía hacer. No son ni mejores ni peores, son experiencias diferentes, con artistas diferentes, y lo que tú percibes es diferente. Sí que es cierto que en estas obras, a diferencia de lo que hablábamos al principio, de que hay una parte muy importante del que recibe esa obra, en estas yo creo que el que más disfruta, un 95%, siendo generoso, es la persona que construye, que es realmente el que está en un entorno suyo, solo, creativo, y donde puede expandir toda su capacidad sin necesidad, en muchos casos, de las complejas técnicas de materiales, de pinturas, de tonos. Puedes hacer lo que quieras. Entonces, yo creo que se abren esas dos vías y, bueno, pues hay que mantener las dos vivas. O sea, como la tecnología como realmente como posibilitadora, como posibilitadora sin poner límites a esa sensibilidad, a esa creatividad artística. Mencionabas la democratización, eso es algo que también mencionaba en la introducción a nuestro episodio. Qué increíble, ¿no? Poder acceder a cualquier obra arquitectónica, obra de arte. Sí, es que ahora estamos muy acostumbrados, pero es que eso es algo que hace 20 años o 25 años era impensable. O sea, yo estuve a partir del año 89 en la universidad, donde iba mucho más avanzado, con internet que estaban empezando a hacer. La primera vez que le enseñé, ya no a mi madre, a mi mujer, lo que era internet, no daba crédito. Pero me dice, ¿pero eso qué es? ¿Un disquete que tienes ahí y tal? Puedes buscar lo que quieras. Bueno, pues el llegar a tener esa democratización de no solo del arte, sino de cualquier cosa, o sea, te permite vivir cosas incluso desde casa. Yo, por ejemplo, la experiencia que para mí me parece más increíble, vinculando la tecnología al arte, en este caso con la arquitectura, es probar unas gafas de realidad virtual con Google Earth. La posibilidad de poder disfrutar del Vaticano, en 5 segundos pasarme a la Torre de Pisa, de ahí me voy a las playas de Miami y de ahí me voy a cualquier otro sitio que quiera y verlo con una calidad y totalmente inmersivo, es algo que yo prefiero no hacerlo porque me pasaría absolutamente adictivo, y es algo que ya lleva ahí muchos años. Tanto el Google Earth como las gafas de realidad virtual llevan ahí muchos años, pero es algo que, si es bueno, no pasa de moda, y cada vez lo hacen con mejor calidad, con lo cual cada vez es más adictivo. Así que, bueno, yo procuro intentar
limitar esa experiencia porque me quita tiempo. Pero aquí hay algo en lo que entramos y os pregunto a los dos, porque además antes en la tertulia escuchaba luego al final a algunos de las personas que nos han acompañado que decían, sí, pero hay algo diferente cuando miramos, por ejemplo, una obra de arte a través de una pantalla a hacerlo en vivo, ¿no? Y quizá también a lo mejor esa velocidad, ¿no? a la que podemos verlo todo, también nos está privando un poco de esa falta de tiempo, de atención. No sé si me explico. No sé si la democratización del arte, que es maravillosa, por un lado, también nos está restando un poco de atención. Sí, absolutamente. O sea, estamos infoxicados. Nos llega información, cosas por todos los lados, entonces no puedes prestarle atención prácticamente a nada. Tienes que filtrar mucho qué es lo que te interesa. Pero al mismo tiempo, ahora hay mecanismos que es increíble e impensables hasta hace poco, que como detecten que algo te interesa, te lo van a dar todo. Y el poder recibir toda esa información, bueno, pues te va centrando en lo que de verdad a ti te interesa. Sí que es cierto que muchas veces, la frase típica de cuando todo es gratis, el producto eres tú, es cierto, pero al mismo tiempo estás recibiendo cosas que hasta ahora te parecían increíbles. Es simplemente, bueno, pues ser conscientes de lo que das y ser consciente de lo que recibes. Os voy a leer algo. Dice así. Miro el póster de Rothko, me acerco, trato de pararme, como aconsejaba Rothko, a 46 centímetros de distancia, y pienso, ¿cómo pudo este hombre producir las pinturas eufóricamente abstractas de su mejor periodo en su peor momento de derrumbe? Y eso me lleva a T.S. Eliot. Este es un libro que también rezuma erudición y hay una gran cantidad de citas literarias. Dice, y esto me lleva a T.S. Eliot, cuanto más perfecto es el artista, más completamente separado en él estará el hombre que sufre de la mente que crea. ¿Sabéis qué pienso? Que yo creo que en el arte, y esto os lo pregunto a los dos, hay algo inherente a la vulnerabilidad, a la duda, al error humano, ¿no? Que eso es algo única y exclusivamente humano. Es que el problema es tener miedo al error, creo. Si tú tienes miedo al error, vas a fallar, tú tienes que seguir. Yo cuando llegué de Cataluña venía empezando otra vez, como quien dice, y sí que me sentí vulnerable ahí. Venía un momento malo, porque de hecho tuve que empezar a hacer obra de cero y en esas condiciones. Desde un momento muy difícil. Muy malo. Entonces, claro, ahora viéndolo con perspectiva, han pasado ya 8 años, puedo decir que he sacado mi mejor obra. Pero absolutamente, o sea, yo estoy convencido de que en estos 7 años he hecho mis mejores cuadros. ¿Cómo lo hice? No lo sé, o sea, al final sí, es horario de oficina, son... Desde la fragilidad. Sí, desde la fragilidad, sí. Entonces sí que lo entiendo perfectamente. O sea, tú cuando estás en tus peores momentos, a veces sacas lo mejor de sí. Sí, yo por ejemplo lo noto, bueno, tenemos un evento donde hay una parte, es un festival de animación, y yo recuerdo pues en estos 25 años que los primeros años era mucho centrarse en la técnica. Tenía que ser una técnica lo más depurada posible. Luego ya pasaron a una época donde prácticamente casi todos los cortos tenían que ser un gag, un chiste, una historieta. Iban evolucionando y desde hace unos años notas como los cortos vienen con un mensaje, se tocan temas mucho más delicados, donde estamos mucho más sensibles en la sociedad, y eso es algo que a lo mejor pues en 200, 300 cortometrajes pues puede haber uno. Va en esa línea, o sea, quiero decir, y años malos, años como el COVID, yo percibí que, bueno, pues eran bastante menos optimistas, y eso al final es un reflejo del humano, es un reflejo de cómo te sientes, de lo sensible que eres con ciertos temas o problemas que tiene la sociedad, y es pues una forma de transmitirlo. Y lo que antes el cortometraje era un ejercicio técnico o un chiste, se ha convertido en algo que realmente a los artistas les permite contar una historia o transmitir un mensaje, que eso es algo que yo he notado que ha ido madurando, en este caso, la tecnología de la mano de la sociedad. No es que antes no se pudiera hacer y ahora sí. La tecnología siempre es el medio para que los humanos y los artistas sean capaces de contar sus historias, porque la tecnología no siente, no padece, no tiene memoria y no ama, con lo cual no tiene ningún problema en hacer una historia de cualquier tema.
Pues voy a ir casi ya un poquito, vamos a ir yendo para hacia el final y aprovecho esto que cuentas ahora, Manuel, y te pregunto, ¿hacia dónde crees que va la tecnología en relación con el arte? ¿Crees que va a ser complementaria de la intención humana? ¿Crees que la va a suprimir? ¿Cómo van a convivir estos modelos de creación humanos y de la máquina? Sí, a ver, sí que es cierto que ahora mismo estamos en un momento donde parece que todo nos lleva al caos más absoluto, donde van a desaparecer todos los artistas, donde todo lo va a hacer la IA, pero yo creo que al final pues todo se tranquilizará, se regulará y nos permitirá poder no solo mejorar el arte que hace el humano a través de mecanismos como la inteligencia artificial, sino que nos permitirá vivir experiencias vinculadas con el arte de una forma mucho más completa y mucho más transversal. Y no por ella ni la sustituye ni compite, sino que yo creo que viene a complementarla. Bien. Pues me voy a quedar con eso de tu intervención hoy aquí en Érase una red, con eso de que la tecnología genera pero no crea el hombre, crea la persona, y que por otro lado la tecnología está ahí para complementar y no para limitar o imposibilitar la intención artística del ser humano. Me gusta, me lo llevo eso, Manuel. Roberto, voy terminando también y quería preguntarte, ¿es posible hoy en día desarrollar una carrera artística con independencia de galerías? Bueno, con independencia de la tecnología? ¿Cómo está la situación, por ejemplo, de las galerías Sí, eso es un tema aparte. Yo con galerías trabajé varios años, la verdad. Al principio, cuando eres joven y te da oportunidad una galería, pues la coges porque piensas que es eso, una herramienta más que te van a hacer visible a gente que no te ve. Yo solo entendía pues eso en los 90, al principio del 2000. De hecho, yo tuve web en el 98, cuando nadie tenía web o casi no había internet, yo tenía la web. Eso sí que hizo que fuese más visible. Entonces hubo galerías que contactaron, éramos, digamos, pocos artistas que teníamos intensa web y era fácil contactar con nosotros. Ahí sí que tuve un filón. Pero cuando ya tienes un recorrido y ya has toreado en 1000 plazas, pues te das cuenta que hoy las galerías es algo de lo que puedes prescindir. O sea, no del todo, pero sí. O sea, tú puedes hacer una carrera independiente tranquilamente. Es como... Manuel, ¿algún cuadro, alguna imagen? Hablabas hace 2 segunditos, me hablabas de la infoxicación. Estoy de acuerdo contigo, estamos saturados de imágenes y de información. Y entre tantas imágenes es muy difícil que haya un cuadro, una imagen que nos atraviese. ¿Alguna que recuerdes que te haya atravesado a ti? Bueno, a mí el grito de Munch me parece espectacular. Es algo que no he tenido la fortuna de verlo en directo. Algún día lo haré, pero realmente si me tengo que quedar con uno, me quedo con él. ¿Roberto? De plein air, de Ramón Casas, porque, a ver, yo soy muy de ese estilo, ¿no? O sea, yo, si ves mi pintura, bueno, hay gente que la ha definido entre Ramón Casas y Hopper, ¿no? A mí Hopper también me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho el Nighthawkers de Hopper, pero bueno, en esa línea. O sea, yo son esos cuadros de figurativo que cuentan historias, me encantan muchísimos. Pero bueno, si me das a elegir, pues me quedaría con otro de Ramón Casas. Mira, la Moulin de la Caleta también es un cuadro que me apasiona. ¿Sabes lo que me ha ocurrido leyendo a María Gainza? Que ella hace un recorrido por esas 11 obras de artistas que a ella en su momento, precisamente por eso que hablábamos de cómo tú percibes el arte en función de tu momento vital, pues a ella pues se la sacuden de alguna manera. Y ahí pues artistas a los que pues personalmente conocía o me sonaban o había visto yo y otros que no. Ella se centra en obras de arte que están en Buenos Aires. De hecho, además, sé que hay un recorrido turístico en la ciudad de Buenos Aires para ver toda esta galería de imágenes que ella nos describe tan magistralmente en El nervio óptico. Y os voy a hacer otra pregunta. Si estamos aquí en Coruña, recomendadme cada uno de vosotros una obra de arte que creéis que podemos visitar en nuestra ciudad. Ya sé, hay varios sitios muy chulos. Yo un sitio que voy frecuentemente es el Museo de Bellas Artes. Sotomayor, que es un pintor gallego impresionista del siglo también XIX, principios del XX. Tiene una obra en el museo que es La abuela y sus nietos. Es maravilloso. O sea, yo voy, eso ya te digo, cada 6-8 meses voy allí y es como, para mí es una masterclass. Cada vez que voy veo algo diferente en el cuadro. Y aprendo.
O sea, no sé, algo tiene que... Es una imagen maravillosa. Recomiendo a todos los que podáis acercaros al museo, la veáis. A veces es de tamaño grande. Y también, pues, en la Fundación Barrié, Mujer con sombrero rojo, de Francisco Llorens. Ese es un cuadro chiquitito, tipo como el de Plein Air de Ramón Casas, y es un retrato de una chica, está pintado en el año 20, con su gorrito típico del Charleston, casi, pero en rojo. Y me apasiona ese rojo, me apasiona la expresión, el fondo, bueno, es maravilloso. Entonces, ese está en colección permanente, o sea que también es Francisco Llorens, pintor de apellido catalán pero madrileño y afincado en Galicia, que tiene unos paisajes maravillosos también. Esos dos. Bueno, pues habrá que ir. Sí. Manuel, ¿y tú? ¿Una recomendación aquí en nuestra ciudad? Ya que estábamos en Coruña? en el Museo de Bellas Artes, no dejar pasar la oportunidad de ver la Fiesta del Pan. La Fiesta del Pan, bien. Y yo personalmente recomiendo también visitar la Fundación Luis Seoane, que tiene una obra Maravillosa, sí. maravillosa, también muy personal, con esas líneas, esos colores que se salen de sus sitios. Luis Seoane me apasiona de siempre, porque yo lo considero como el Picasso gallego, ¿no? Sí, es un poco el Picasso gallego. Y... Guarrista total, además. Sí. Uno de los grandes de esta tierra, sin duda alguna. Bueno, pues voy a someter a este test que tanto nos gusta aquí a los escuchantes de Érase una Red y a todo el equipo, que siempre luego tomamos nota. Manuel, ¿tú qué ves, qué lees y qué escuchas? Veo, creo y que escucho. Pues ver ahora mismo, desde hace un tiempo, estoy bastante enganchado a las series, más que a las películas. Venga, recomiéndame una, que estoy ahora sin ver Y nada. sin duda te recomiendo, para mí, es mi favorita, Los Soprano. Los Sopranos, en serio. Para mí es de culto. Oír realmente, sobre todo, es la radio, en general. O sea, más que música, me gusta oír tertulias, programas deportivos, noticias, un poco de todo, y muy variado. No soy de una emisora en concreto, sino variar, pero sobre todo un poco por la compañía que me hace. Ya no solo por información, sino porque me acompaña. Duermo poco y me gusta estar acompañado, y la radio para mí es algo fundamental en mi vida. ¿Qué lees? Pues ahora mismo lo que estoy leyendo es una biografía bastante singular de Quentin Tarantino, que me regalaron hace poco, y además me la regalaron porque es un director que me apasiona. Bueno, muy bien, Manuel. Pues tomamos nota. Roberto, ¿qué lees, qué ves, qué escuchas? A ver, escuchar, eso ya es un poco así... Es complicado de explicar, porque me paso el día en el estudio con música. Entonces, ¿qué escucho? Es que es trampa, escucho miles de cosas al día. Pero me gusta mucho la tendencia que hay ahora de música española de indie, ¿no? Pero digo, gente como Depresión Sonora, como Roju, Judelín, Rusowski, toda esta quinta que viene por ahí haciendo estilos muy diferentes, amalgama de estilos, o sea, no lo puedes concretar un estilo. Eso es maravilloso. Luego, ¿qué veo? Hay una serie que no os la podéis perder. Yo no soy de series, pero la maravillosa Mr. Maisel. Maravillosa Mr. Maisel es una serie que ahora creo que está en Amazon. Es la vida de una cómica, de una chica que es cómica, en el Nueva York de los años 50. Y bueno, su padre es judío. Eso es un show de película. Lo bien que está ambientada. Es maravillosa. Yo no soy de tele, pero cuando me la puse a ver el primer día, dijo, esto no lo puedo ver, llevan 4 temporadas. La música que aparece de la época es una súper serie. De hecho, llevo no sé cuántos Emmys, me enteré hace poco. Y que leo, ¿no? Leo. Yo no soy muy de narrativa, lo reconozco. Soy mucho de artículo, Pero hay un libro que sí ahora lo estoy leyendo, que es la biografía de Miqui Puig. Miqui Puig es un músico catalán que bueno, fue líder de Los Sencillos, y se llama Yo no quería ser Miqui Puig. Es maravillosa. De hecho, estuve con él cuando vino a presentarlo aquí en Coruña. No fui a tomarlo con el algo y tal, y es un personaje. Entonces, me gusta muchísimo cómo está escrito. O sea, es la visión del artista, pero no hablando de música en sí, sino de todas sus miserias a lo largo de estos años. O sea, está muy bien contado, muy rápido, muy sencillo de leer. Y es lo que estoy leyendo ahora. O sea, yo no quería ser Miqui Puig, o sea, que recomiendo esa biografía. Bueno, pues tomamos nota de vuestras recomendaciones, y a los dos, de verdad, muchísimas gracias por ser ya familia de Érase una Red. Y bueno, hemos aprendido mucho con vosotros.
Nos quedamos con muchísimos datos que nos habéis dado. Ahí la fragilidad humana, la vulnerabilidad a la hora de crear y como, pese a todo, la tecnología siempre deberá precisar de la emoción humana, ¿no? Sí. Siempre. Gracias a los dos. Un placer, muchas gracias. Bueno, queridos escuchantes, ahora sí, prestad atención. El próximo 18 de junio dedicamos nuestro Érase una red a la música y a la tecnología. Estarán con nosotros la compositora musical Sofía Oriana Infante. Su tesis doctoral, imaginaos, versó sobre la IA como herramienta compositiva. Ella es la responsable de la banda sonora Elisa y Marcela, dirigida por Isabel Cochet, o de la banda sonora del thriller Justicia Artificial, dirigido por Simón Casal. Y a su lado, acompañándola en una conversación interesantísima, estará José Trigueros, director asociado de la Orquesta Sinfónica de Galicia. ¿Y de qué libro vamos a partir? Pues de un libro pequeño, tan pequeño como grande y luminoso. Mi madre y la música, de la poeta rusa Marina Svietayeva, publicado por Acantilado. No os lo perdáis. Por favor, dejadnos vuestros comentarios al pie del podcast. Os escuchamos siempre con mucha atención. Y ahora sí, os dejo con esa voz inconfundible de Víctor Barús, al que le he pedido que lea uno de mis poemas preferidos. ¿Y de quién? Pues de Baudelaire, que no fue otro que la gran influencia que tuvo Oscar Wilde, con el que abríamos este episodio. Gracias y nos escuchamos pronto. Vienes del cielo profundo o surges del abismo. Oh belleza, tu mirada infernal y divina vuelca confusamente el beneficio y el crimen. Y se puede por eso compararte con el vino. Tú contienes en tu mirada el ocaso y la aurora. Tú esparces perfumes como una tarde tempestuosa. Tus besos son un filtro y tu boca un ánfora que tornan al héroe flojo y al niño valiente. ¿Surges tú del abismo negro o desciendes de los astros? El destino encantado sigue tus faldas como un perro. Tú siembras al azar la alegría y los desastres, y gobiernas todo y no respondes de nada. Tu marcha sobre muertos, belleza de los que te burlas, de tus joyas el horror no es lo menos encantador. Y la muerte entre tus más caros dijes, sobre tu vientre orgulloso danza amorosamente. El efímero deslumbrado marcha hacia ti, candela, crepita, arde y dice, bendigamos esta antorcha. El enamorado jadeante, inclinado sobre su bella, tiene el aspecto de un moribundo, acariciando su tumba. Que procedas del cielo, del infierno, ¿qué importa? Oh, belleza, monstruo enorme, horroroso, ingenuo. Si tu mirada, tu sonrisa, tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y jamás he conocido, de Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o sirena, ¿qué importa si tornas hada con ojos de terciopelo, ritmo, perfume, fulgor? ¡Oh, mi única reina! El universo menos horrible y los instantes menos pesados.
Si no lo veis, empezamos otra vez, ¿eh? Porque él ya... ¿Cómo? Si lo hacemos una vez más, lo hace él solo. En el episodio. ¿Qué va? Con un micrófono. A ver, vamos. Es que yo... Es quitarle la multitud. Sí. Sí, debe de ser. Creo que es... Ay, que no me acordaba el título exacto y la voy a liar.